Trabajar 2 trabajos no era algo que elegí, me empujó como una herencia no deseada. Todas las mañanas comenzó de la misma manera en nuestra pequeña casa en Maple Street en Burlington, Vermont, una alarma de las 5 de la madrugada cortando la oscuridad, mis ojos se niegan a abrirse por completo, y el peso aplastante de saber que mientras estaba a punto de gastar otra mesas de limpieza de un día y placas de apilamiento, mi hermano Lucas lo estaba viviendo en Ginebra, Suiza, todo en mi moneda de 10 centavos. La rutina de la mañana se había vuelto mecánica. Me arrastraría fuera de la cama, salpicaba agua fría en mi cara y miraba a los círculos oscuros debajo de mis ojos que parecían crecer más profundamente con cada semana que pasa. El espejo en nuestro baño estrecho tenía una grieta corriendo a través de él, mamá siempre decía que lo arreglaría, pero como todo lo demás en nuestra casa, permaneció roto, un testigo silencioso del declive gradual de nuestra familia. El gurgle de la cafetera era mi único compañero, ya que me di cuenta de mis zapatillas de deporte desgastadas, las que había tenido la intención de reemplazar durante meses, pero no pude porque Lucas necesitaba nuevas botas de invierno para el clima suizo. Es para la familia, decían mamá y papá cada vez que insinuaba tal vez recortar el dinero que estaba enviando al extranjero. Esas 4 palabras se habían convertido en una sentencia de prisión, manteniéndome encadenado a una jornada laboral de 18 horas que me estaba agotando lentamente la vida. Ridgewood Diner, donde pasé mis mañanas y tardes, era una junta de desayuno típica de Nueva Inglaterra, cabinas de víndicos que usan suaves por décadas de clientes, el constante chisporroteo de los casquillos en la parrilla y el olor a café que nunca dejó su ropa. Aprendí a mezclarme con el fondo allí, convirtiéndose en otra cara en el borde de los camareros que se mueven entre tablas. Los clientes habituales, Mr. Peterson con sus interminables recargas de café, las hermanas Henderson con su plato compartido de tostadas de trigo integral, viejo Tommy que leyó la portada de la prensa gratuita de Burlington para cubrir todas las mañanas, no sabían mi nombre, y lo preferí de esa manera. Sus vidas eran simples, predecibles y lo más importante, las suyas. Las noches pertenecían a la Belle Nouve, un exclusivo bistro italiano en el centro donde las puntas eran mejores, pero el trabajo fue más duro. Allí, tenía que ser alguien más, sofisticado, pulido, conocedor de los vinos que nunca había probado y los platos que no podía permitirme comer. El gerente, Antonio, me había tomado compasión y me había dado un curso accidental con pronunciación para no tropezar con palabras como bruschetta y tagliatelle. Aprendí a llevarme de manera diferente allí, equilibrando bandejas de plata pesadas con elegantes platos mientras usaba una camisa blanca prístina que me lavaba a mano todas las noches porque no podía pagar un repuesto. Mientras tanto, las publicaciones de Instagram de Lucas fueron un recordatorio constante de lo que me estaba perdiendo. Fotos de él esquiando en los Alpes, bebiendo café en pintorescos cafés europeos, posando con sus nuevos amigos internacionales fuera de su prestigiosa academia. Cada foto era como un toque de cuchillo en mi entraña, pero aún me gustaron doble porque eso es lo que hace una hermana solidaria, ¿verdad? Enviaba mensajes pidiendo dinero extra para viajes de fin de semana a París o Roma, nunca cuestionaba de dónde vino o de qué me costó. La ironía no me perdió que mientras aprendía a distinguir entre diferentes tipos de copas de vino en la Belle Nouve, Lucas estaba bebiendo de ellos en viñedos franceses. Mientras estaba fregando mesas en Ridgewood, él se estaba descubriendo en un país extranjero, su futuro se expandió con cada día que pasaba mientras el mío se contraía. El peso de sus sueños se había convertido en mi carga, y mis propias aspiraciones, el título de escritura creativa que soñaba en perseguir en la Universidad de Vermont, la novela en la que solía trabajar durante mis descansos, estaban reuniendo polvo como fotografías olvidadas en un cajón. Nuestros padres no vieron nada malo en este arreglo. Vigían con orgullo durante nuestras videollamadas del domingo por la noche, donde Lucas nos regalaría con historias sobre sus últimas aventuras mientras luchaba para mantener los ojos abiertos después de otra semana agotadora. Esta experiencia le abrirá tantas puertas, decía papá, olvidando convenientemente que yo era yo quien sostenía esas puertas abiertas con mis manos insensibles y sus dolor de dolor. Algunas noches, después de que se hicieron ambos turnos y el mundo se había tranquilizado, me sentaba en los escalones delanteros de nuestra casa, demasiado cansado para incluso llegar a mi habitación. Las estrellas de Vermont brillarían, indiferentes a mi agotamiento, y me dejaría sentir el peso total del resentimiento que llevé. Amaba a Lucas, ¿cómo podría no? Era mi hermano pequeño, el mismo niño que solía arrastrarse en mi cama durante las tormentas eléctricas y me rogaba que le leyera historias.
pero el amor y el resentimiento no son mutuamente excluyentes, y en las horas oscuras entre la medianoche y el amanecer, me permití reconocer la amargura que estaba envenenando lentamente mi corazón. Se suponía que el sacrificio era temporal, o al menos eso es lo que me dije. Justo hasta que Lucas terminó su año de intercambio, solo hasta que entró en una buena universidad, solo hasta que pudiera pararse sobre sus propios pies. Pero en el fondo, estaba empezando a darme cuenta de que siempre habría otra razón por la que mis sueños tuvieron que esperar mientras tomaba vuelo. Esto era lo que la familia significaba en nuestro hogar: las alas de una persona se recortaron para que otra pudiera volar. Todas las mañanas, mientras miraba el sol elevarse sobre las montañas verdes mientras esperaba que el autobús me llevara a mi primer turno, pensaba en las vidas paralelas que Lucas y yo estábamos viviendo. Estaba experimentando el mundo en Technicolor mientras mis días se desarrollaban en Shades of Grey, puntuados solo por la alineación rítmica de los platos y el deslizamiento mecánico de los trapeadores en pisos cansados. Y aún así, seguí adelante, porque eso es lo que significaba ser el hermano mayor en nuestra familia: el acompañamiento sin duda, apoyo sin límite, amor sin límites, incluso cuando ese amor te estaba destruyendo lentamente de adentro hacia afuera. Mantenerse en silencio sobre mis sentimientos se estaba volviendo más difícil con cada día que pasaba. Había dominado el arte de la sonrisa de labios apretados durante nuestras videollamadas familiares, pero el resentimiento tiene una forma de filtrarse a través de las grietas, como el agua a través del concreto dañado. Ya no era solo el agotamiento físico, era el flujo constante de comentarios de mis padres lo que me hizo sentir que me estaba ahogando en las expectativas. Nuestras llamadas del domingo por la noche se habían convertido en una actuación cuidadosamente coreografiada. Me sentaba en nuestra tenue cocina, el brillo de la computadora portátil iluminaba las manchas de agua en el techo, mientras que mamá y papá se llenaban de su parte, ansiosos por escuchar las últimas aventuras de Lucas. «Cuéntanos sobre tu clase de francés, cariño», mamá brotaba, ignoraba por completo los círculos oscuros debajo de mis ojos o como casi había asintido 2 veces durante la conversación. «Sabes que Lucas volverá tan pulido», se dirigieron, sus caras son pixeladas pero su orgullo es claro. «La señora Thompson de al lado, la recuerdas, ¿verdad? Ella decía cómo tener una experiencia internacional prácticamente garantiza la aceptación en las mejores universidades en estos días. Y con tu apoyo, él entrará en los mejores». La forma en que dijeron su apoyo hizo que pareciera que simplemente estaba animando desde el costado, no trabajando hasta el hueso para financiar toda su experiencia. Las cenas raras que logré tener con ellas en persona no eran mejores. Nuestra pequeña mesa del comedor, la que tenía la pierna tambaleante que habíamos fijado con una servilleta de papel doblada, se convirtió en un escenario para sus interminables monólogos sobre el brillante futuro de Lucas. «El profesor Bennett de la academia nos envió un correo electrónico», anunció papá una noche, apenas notando que estaba empujando mi espagueti frío alrededor de mi plato, demasiado cansado para comer. «Él dice que Lucas tiene un potencial real. Este programa de intercambio podría abrir puertas con las que nunca soñamos». Quería preguntar sobre mis puertas, las que cerraban uno por uno mientras vertía mi energía y ahorros para mantenerlas abiertas de Lucas. Pero las palabras permanecieron cerradas detrás de mis dientes, junto con todas las otras cosas que no pude decir. Como mi gerente en la Belle Nouve había mencionado una beca escolar culinaria que podría solicitar, pero sabía que nunca tendría el tiempo o el dinero para perseguirla. Como mi antiguo diario de escritura estaba reuniendo polvo en mi cajón de cabecera, junto con la carta de aceptación del programa de escritura creativa de la Universidad de Vermont que tuve que diferir, independientemente. El punto de ruptura llegó durante un momento tranquilo en la cocina de la Belle Nouve. Era ese momento muerto entre el almuerzo y la cena, cuando el restaurante contuvo el aliento y el personal podía atrapar el suyo. Estaba sentado en una caja de leche volcada, contando mis consejos y calculando cuánto podía enviar a Lucas esta semana, cuando Sara, uno de los servidores más nuevos, se sentó a mi lado. «Te ves ritmo», dijo, ofreciéndome la mitad de su sándwich de pavo. Sara era una estudiante de UVM que trabajaba a tiempo parcial para cubrir los costos de sus libros de texto. Nos unimos nuestro aprecio compartido por el pan sobrante del restaurante y las terribles chistes de Antonio. «¿Sigue tu hermano en Suiza?», asentí, dando un bocado agradecido del sándwich. Los fanáticos industriales de la cocina tarareaban por encima, creando un ruido blanco que hizo que se sintiera seguro hablar. «Sí, le encanta.
Solo pidió dinero extra para un viaje de esquí que sus amigos están planeando. La frente de Sara se arrugó con fusión. Espera, ¿estás pagando por el programa de intercambio de tu hermano? ¿Por qué no está trabajando para él mismo? ¿O tus padres? Las preguntas colgaban en el aire como el vapor del lavavajillas, imposible de ignorar. Por primera vez, escuchar a alguien más decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de lo extraña que era realmente nuestra dinámica familiar. Las palabras se enterraron en mi pecho, amargas y afiladas, como las semillas de la verdad que había estado tratando de ignorar. Hicieron resonancia más fuerte que el ruido de macetas y sartenes, más fuerte que Antonio gritando órdenes en su mezcla de inglés e italiano, más fuerte que todas las excusas que había estado haciendo para mi familia. Esa noche, durante mi preciosa hora de tiempo de inactividad antes de dormir, yacía en la cama mirando a las estrellas de brillo en la oscuridad. Lucas y yo nos habíamos quedado en el techo hace años. Se estaban desvaneciendo ahora, apenas visibles en la oscuridad, al igual que mis propios sueños. Comencé a cuestionar todo, no solo sobre Lucas y el programa de intercambio, sino sobre la estructura fundamental de nuestra familia. ¿Por qué nunca había cuestionado este acuerdo antes? El pensamiento me golpeó como un toque de aceite caliente de la parrilla de Ridgewood. Había sido el obediente, el responsable, el que nunca sacudió el bote, durante tanto tiempo que había olvidado que tenía derecho a cuestionar las cosas en absoluto. Mis padres habían creado magistralmente esta narración donde mi valor se midió únicamente por cuanto podía apoyar la brillantez de Lucas. Las dudas, una vez que comenzaron, no se detendrían. Me siguieron a través de mis turnos, me susurraron en mi oído mientras recitaba las especiales diarias en la Bell Nou, me perseguía mientras rellenaba tazas de café en Ridgewood. Cada vez que revisé mi cuenta bancaria y la vi drenada por otra transferencia a la aventura europea de Lucas, las preguntas se volvieron más fuertes. Empecé a notar cosas que había pasado por alto antes. Como mamá cambiaría rápidamente el tema cada vez que mencionaba estar cansado. Como papá mencionaría de inmediato los logros de Lucas cada vez que intentaba hablar sobre mis propios objetivos. Como nunca habían preguntado sobre mi escritura, mis sueños, o lo que quería para mi futuro. Las grietas en la fachada de nuestra familia se estaban volviendo imposibles de ignorar. Al igual que la red araña de fracturas en el espejo de nuestro baño, se extienden un poco más cada día. Vislumbré la verdad en estas reflexiones rotas, como el orgullo de mis padres en Lucas llegó a costa de mi propio futuro, como sus sueños para él se habían convertido en grilletes alrededor de mis tobillos. Durante mis descansos en el trabajo, comencé a leer mensajes de texto antiguos de Lucas. Sus solicitudes de dinero habían evolucionado de disculpa a derecho, su gratitud se volvió cada vez más superficial. Hola hermana, necesito un 200 adicional para un viaje de fin de semana a Milán. Todos van. Gracias. Sin signos de preguntas, sin reconocimiento real de lo que estaba haciendo, solo la suposición que proporcionaría, como siempre. El peso de estas realizaciones hizo que cada paso más pesado, cada turno por más tiempo. Las rutinas familiares de ambos restaurantes, la preparación matutina en Ridgewood, el servicio de vinos de la noche en la Bell Nou, se convirtieron en colorear por mi creciente conciencia de mi situación. Incluso los clientes habituales comenzaron a notar que algo estaba mal. El señor Peterson, generalmente absorbido en su periódico, me preguntó si me sentía bien una mañana. Casi me rompí allí mismo, entre el dispensador de jarabe y el soporte de servilletas. Pero fue durante esos momentos tranquilos, en el espacio entre servir mesas y consejos de contabilidad, que la verdad realmente se estableció. No solo apoyaba los sueños de mi hermano, estaba siendo utilizado como una red de seguridad, una garantía, un cordero de sacrificio para las ambiciones de mi familia. La realización se sentó pesada en mi estómago, como las heces del café de un día en la parte inferior de una taza. La pregunta no era solo sobre dinero. Se trataba de respeto, sobre el valor, de si mi existencia significaba algo para mi familia más allá de lo que podía proporcionar. Estos pensamientos, una vez desatados, no podían ser contenidos. Se derramaron en todos los aspectos de mi vida, haciéndome cuestionar no solo mis circunstancias actuales, sino toda la base de nuestra dinámica familiar. El punto de ruptura llegó un martes. Recuerdo que porque los martes siempre fueron lentos en Ridgewood, dándome demasiado tiempo para pensar entre los recargas de café y limpiar las mesas.
Mi teléfono zumbó durante mi descanso de la tarde, y allí estaba, otro mensaje de Lucas, tan informal como pedir un café. Hey hermana, necesito algo de dinero extra. Todos van a este increíble viaje de esquí a Zermatt. Es como 800 francos, pero vale la pena. Miré el mensaje hasta que las palabras se borraron. 1000 francos. Eso fue casi todo lo que logré ahorrar este mes, incluso con los turnos adicionales que había recogido cuando Mary se enfermó en la Belle-Nouve. La cantidad me golpeó como un golpe físico, haciendo que mis manos temblaran cuando puse mi teléfono en la mesa de formica rayada de la sala de descanso. El olor familiar del café quemado y el jarabe de arce de repente me dieron náuseas. Cuando llegué a casa esa noche, mis padres estaban en la cocina. Mamá estaba agitando algo que olía a su intento de carbonara. Había estado tratando de recrear las recetas de la Belle-Nouve desde que comencé a trabajar allí. Papá se sentó en nuestra pequeña mesa de cocina, sus lentes de lectura se encaramaron en la nariz mientras se desplazaba por su iPad. Lucas necesita dinero para un viaje de esquí, le dije, mi voz. Y zapatos nuevos. La respuesta fue inmediata y predecible. Bueno, él no puede ser el único que no va, dijo mamá, sin mirar hacia arriba desde su olla de pasta cocinada. Es importante que encaje. Y las buenas botas son esenciales en el clima suizo, agregó papá, como si de repente se hubiera convertido en un experto en condiciones alpinas. No quieres que se enferme porque sus pies están fríos. La furia que había estado hirviendo todo el día de repente se hizo pasar. Sin decir una palabra, me volví y subí las escaleras, mis pies pesados en los pasos crujientes. Necesitaba la información del pasaporte de Lucas. Me había enviado un mensaje de texto sobre algún documento que necesitaba para el registro del viaje de esquí, y sabía que la guardaba en su habitación. La habitación de Lucas era exactamente como lo había dejado, como algún tipo de santuario para su vida pasada. Los trofeos de fútbol se alinearon en los estantes, junto con premios académicos y fotos de él con sus amigos. Mis padres no habían cambiado nada desde que se fue, a diferencia de mi habitación, que gradualmente se había convertido en un espacio de almacenamiento para los viejos archivos de papá y los proyectos de manualidades de mamá que nunca terminó. El aroma familiar de su colonia aún se demoraba débilmente en el aire, el tipo caro que lo había comprado para Navidad el año pasado, trabajando turnos adicionales para pagarlo. Fui a su escritorio, donde generalmente mantenía documentos importantes en el cajón superior. Mientras lo abrí, algo me llamó la atención, otro cajón, ligeramente aparte, con un rincón del sobre de Manila que se asomaba. No sé qué me hizo mirar. Tal vez fue la forma en que el sobre se llenó detrás de algunos viejos libros de texto, como si alguien hubiera tratado de ocultarlo. Tal vez fue el hecho de que mi nombre fue escrito en él en las letras de bloque distintivas de papá, del tipo que usó para documentos importantes. O tal vez fue solo que después de años de ser la hija obediente, algo en mí necesitaba revelarse. El sobre era pesado, lleno de lo que parecía documentos legales. Mis manos temblaron mientras las sacaba, el papel crujía ruidosamente en la habitación tranquila. La primera página fue un certificado notariado, del tipo que obtiene de la oficina de un abogado. Mis ojos escanearon el texto, atrapando frases que hicieron que mi corazón se detuviera: declaración de herencia, consolidación de la deuda, garantía personal. Pero no era lo que esperaba. Estos no eran documentos sobre activos familiares o algún fondo fiduciario que no conocía. Se trataban de deudas, de masas. Las páginas de los estados financieros mostraron montos que me hicieron girar la cabeza, y allí, en múltiples documentos, era mi nombre como garante. Mi firma también estaba allí, pero algo se sintió fuera. Lo miré, tratando de recordar cuándo podría haber firmado estos documentos, pero nada me vino a la mente. Las fechas en los documentos abarcaron varios años, volviendo a cuando tenía apenas 18 años. Algunos eran de bancos que reconocí, otras de compañías de las que nunca había oído hablar. Pero todos tenían una cosa en común: me enumeraron como responsable de las deudas de las que no sabía nada. Mi mente se aceleró, tratando de darle sentido a todo. ¿Fue por eso que habían sido tan insistentes que empiezo a trabajar justo después de la escuela secundaria? ¿Por qué me habían desanimado a ir a la universidad, diciendo que sería mejor ayudar a la familia, en su lugar? El peso de su manipulación comenzó a aplastarme cuando me di cuenta de lo profundo que fue esto.
Estaba tan absorbido en los documentos que no escuché los pasos en las escaleras. No noté la sombra en la puerta. No fue hasta que escuché la aguda ingesta de respiración de mi padre que me di cuenta de que no estaba solo. Los papeles temblaron en mis manos mientras levantaba la vista. Papá se paró en la puerta, su rostro una máscara de furia y miedo que nunca antes había visto. Detrás de él, apareció mamá, su mano cubriéndose la boca, la cuchara de madera que había estado usando para revolver la salsa de goteo de carbonara sobre la alfombra. El tiempo pareció congelarse en ese momento. El sol de la tarde se inclinó por la ventana de Lucas, lanzando largas sombras a través de la habitación. Un automóvil tocó tocando en algún lugar de nuestra calle, y el perro de la señora Thompson comenzó a ladrar al lado. Estos sonidos normales y cotidianos se sintieron surrealistas contra la magnitud de lo que acababa de descubrir. Los documentos en mis manos de repente sentían que pesaban 1000 libras. Cada página representaba otra mentira, otra traición, otra evidencia de que mi papel en esta familia nunca había sido lo que pensé que era. Todos esos cambios adicionales, todo ese dinero enviado a Lucas, todos esos sueños que pondría en espera, no se trata solo de apoyar el futuro de mi hermano. Se trataba de pagar los errores pasados de mis padres. Mirando las fechas en los documentos, podría rastrear una línea de tiempo de engaño. Los primeros coincidieron con cuando comenzaron a presionarme para tomar el trabajo en Ridgewood, diciendo que construiría el carácter. Otro lote se alineó cuando me convencieron de agregar el turno de la noche en la Belle Nouve, insistiendo en que la familia ayuda a la familia. Cada hito en mi vida de servidumbre coincidía con otra obligación financiera a la que habían firmado mi nombre. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado apretada, como las paredes se acercaban. El estante de los trofeos de Lucas parecía burlarse de mí ahora, cada uno que representa no solo sus logros, sino otra parte de mi vida que había sido sacrificado sin mi conocimiento o consentimiento. Las cartas de aceptación de la universidad que había mostrado con orgullo se mantuvieron en marcado contraste con el mío, todavía sellado en sus sobres, enterrados en algún lugar de mi habitación bajo un montón de uniformes de trabajo. Pensé en todas las veces que me senté en esta misma habitación, ayudando a Lucas con su tarea, alentando sus sueños, sin saber que mi propio futuro estaba siendo hipotecado a mis espaldas. Los carteles en sus paredes, vistas escénicas de Suiza, skylines europeos de la ciudad, ahora tienen un significado diferente. No eran solo representaciones de sus aspiraciones, eran símbolos de la vida que me habían visto obligado a rendirme. Mi padre todavía no se había mudado de la puerta, su silencio más condenatorio que cualquier explicación que pudiera ofrecer. La expresión de su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber, no lamentaba lo que habían hecho. Lamentaba haber sido atrapados. No lo mires. Las palabras explotaron de la boca de mi padre, haciéndose eco de las paredes de la habitación de Lucas. Nunca lo había escuchado sonar así antes, por más, casi primario. Cruzó el espacio entre nosotros en 2 zancadas rápidas, sus manos alcanzando los documentos que sostenía. El repentino movimiento me hizo tropezar con el retroceso, mi cadera golpeando el escritorio de Lucas, enviando una cascada de papeles de la vieja escuela al piso. La luz de la tarde que se extendía a través de la ventana atrapó las motas de polvo girando a nuestro alrededor, haciendo que la escena se sintiera casi de ensueño. Pero no había nada soñador con la forma en que las manos de mi padre se sacudieron mientras intentaba agarrar los papeles de mi alcance, nada irreal sobre el pánico en sus ojos o el sudor en su frente. Estos tienen mi nombre en ellos, dije, mi voz sorprendentemente estable a pesar del temblor en mis manos. Mi firma. Pero nunca firmé esto. ¿Cómo está mi firma en estos documentos? Cada palabra se sentía como una piedra que caía en un estanque aún, creando ondas de tensión que se extendieron por la habitación. Mamá estaba congelada en la puerta, todavía agarrando esa cuchara de madera cubierta de salsa. Una gota de salsa de carbonara cayó a la alfombra, uniéndose a otros que ya habían manchado las fibras beige. El pequeño sonido de salpicaduras parecía increíblemente fuerte en el tenso silencio que siguió a mi pregunta. «Es solo un negocio familiar», tartamudeó papá, su tono autorizado habitual reemplazado por algo más incierto. «Solo algunos arreglos temporales de los que no debes preocuparte. Dame esos documentos». Su mano todavía estaba extendida, temblando ligeramente, las venas que se destacan contra su piel. Da otro paso atrás, topándome con la estantería de Lucas.
Un trofeo de fútbol se tambaleó y cayó, la figura de plástico en la parte superior se rompió cuando golpeó el piso. Nadie se movió para recogerlo. ¿Negocio familiar? Las palabras sabían amargas en mi boca. ¿Es eso lo que llamas forjando mi firma? ¿Me hace legalmente responsable de las deudas que ni siquiera sabía? No entiendes, dijo, su voz se eleva. Todo lo que hemos hecho ha sido para esta familia. Necesitábamos asegurar el futuro de Lucas, para asegurarnos de que tuviera oportunidades. Mis oportunidades. El grito me explotó antes de que pudiera detenerlo. ¿Qué pasa con mis oportunidades? ¿El programa de escritura en UVM? ¿Mis ahorros? ¿Todos esos cambios adicionales? Estaba agarrando los documentos con tanta fuerza ahora que se estaban arrugando en mis manos. ¿Fue algo de eso realmente para Lucas, o era para pagar estas deudas que me has ocultado? Mamá finalmente entró en la habitación, la cuchara de madera dejando un rastro de salsa que cae detrás de ella. Cariño, por favor, comenzó, su voz llevaba ese tono relajante que usaba cuando quería desviar conversaciones difíciles. Tu padre y yo tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles. La economía no ha sido amable con nosotros, y cuando surgió la oportunidad del programa de intercambio de Lucas, de tener. Levanté mi mano, los papeles susurraban con el movimiento. Solo detente. ¿Incluso se escuchan? Están hablando de decisiones difíciles, pero las hicieron por mí. Sin mi conocimiento. Sin mi consentimiento. Volví a mirar los documentos, centrándome en una página en particular. Este está datado de cuando tenía 18 años. Apenas 18. El silencio que siguió fue la respuesta suficiente. La cara de papá se había vuelto pálida, y la mano de mamá había comenzado a temblarse tanto que más salsa salpicaba en la alfombra. Ninguno de los dos podía mirar a mis ojos. ¿Cuánto cuesta? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Cuánta deuda has puesto en mi nombre? Es complicado, comenzó papá, intentando recuperar parte de su autoridad. Hay planes de pago en su lugar, acuerdos que han estado funcionando bien. Si me dejaras explicar. ¿Cuánto cuesta? Esta vez lo grité, haciendo que ambos saltaran. Los números, cuando papá finalmente los murmuró, me debilitaron las rodillas. Tuve que agarrar el escritorio de Lucas para estabilizarme. Fue más de lo que haría en 5 años en ambos trabajos, incluso si trabajara todos los cambios disponibles. La habitación comenzó a girar ligeramente, y podía escuchar mi pulso golpeando en mis oídos. Teníamos un plan, dijo mamá rápidamente, entrando más en la habitación. El socio comercial de su padre, señor Reeves, ¿le recuerdas? Lucas. Me reí, pero no había humor. Siempre se trata de Lucas, ¿no? Su educación, sus oportunidades, su futuro. Y todo este tiempo, pensé que estaba siendo una buena hermana, ayudándolo a alcanzar sus sueños. Pero en realidad, estaba pagando por tus errores, ¿no? La verdad colgaba pesada en el aire entre nosotros. A través de la ventana, pude ver a la señora Thompson en su jardín de al lado, regando sus preciadas rosas, completamente inconsciente del drama que se desplegaba a pocos metros de distancia. Su normalidad se sintió como una burla de mi realidad desmoronada. Tienes que entender, dijo papá, su voz asumiendo un tono alegre que nunca había escuchado antes. Te estábamos protegiendo. Protegiendo a la familia. Si te lo hubiéramos contado todo. ¿Protegiéndome? Las palabras salieron como una risa dura. ¿Al cometer fraude? ¿Al robar mi identidad? ¿Al hacerme legalmente responsable de las deudas de las que no sabía nada? Estaba temblando ahora, los papeles temblando en mis manos. Todas esas veces me empujaste a trabajar más turnos, para enviar más dinero a Lucas. ¿Fue algo de ese dinero que realmente iba a él, o todo iba a estas deudas? La mirada culpable que intercambiaron me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi estómago se agitó cuando me di cuenta de la extensión total de su engaño. Cada cambio adicional, cada oportunidad perdida, cada sueño que había puesto en espera, todo se había construido en mentiras.
El programa de intercambio, dije lentamente, un pensamiento horrible que me ocurrió. ¿Es eso incluso real? ¿Lucas está estudiando realmente, o ese dinero va a otro lugar también? Por supuesto que está estudiando. Mamá se explotó, sonando ofendido que incluso lo cuestionaría. Nunca mentiríamos sobre eso. El programa es real, realmente está en Suiza, realmente está recibiendo una educación, pero el dinero que he estado enviando, presioné, ¿ha estado todo a él? ¿O has estado desviando algo para pagar estas deudas? Su silencio era ensordecedor. Afuera, la alarma de un automóvil comenzó a llorar en algún lugar por la calle, su rítmico chillando una banda sonora adecuada para esta pesadilla. Miré a su alrededor la habitación de Lucas, en sus cartas de aceptación universitaria clavadas en el tablón de anuncios, en las fotos de él con sus amigos en Suiza, en todas las pruebas tangibles de las oportunidades que le habían dado, y sintió algo dentro de mí romper. El sueño era imposible esa noche. Me acosté en mi cama, mirando las manchas de agua en mi techo, mi mente reproduciendo cada momento de la confrontación con mis padres. Los documentos que había descubierto estaban ocultos de manera segura en mi casillero de trabajo en la Belle Nouve, ya no confiaba en dejarlos en casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía los números nadando ante mí, mi firma forjada se burlaba de mí desde la página tras página. Los sonidos nocturnos de nuestro vecindario se sentían diferentes ahora. El viento de la señora Thompson al lado, que generalmente me arrullaba a dormir, ahora parecía ser campanas de advertencia. El rumbo lejano de trenes que pasaban por Burlington llevaban susurros de escape. Incluso los crujidos y gemidos de nuestra antigua casa se sintieron siniestros, como si las paredes mismas hubieran estado guardando secretos. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché las voces de mis padres a la deriva de la cocina. Estaban hablando en esos tonos urgentes y silenciosos que usaban cuando no querían que escuchara, los mismos tonos que ahora me di cuenta probablemente habían acompañado muchos de sus esquemas a lo largo de los años. «Tenemos que arreglar esto», dijo mamá, su voz temblando. Se suponía que no debía descubrir, no así. Se suponía que no debía averiguarlo, respondió papá, la ira y el miedo mezclando su voz. Todo estaba funcionando. Los pagos se estaban haciendo. Si ella se hubiera quedado fuera de la habitación de Lucas, no la culpes por esto, espetó mamá y escuché un ruido de la taza contra un platillo. Hicimos esto. Somos los que... Su voz se interrumpió, y podía imaginarla haciendo ese gesto nervioso que siempre hacía cuando estaba molesto, pasando sus dedos a través de su cabello enherdo. Me levanté en silencio y me mudé para sentarme en la parte superior de las escaleras, donde las voces estaban más claras. El paso de madera crujió debajo de mí, pero estaban demasiado absorbidos en su discusión para darse cuenta. El señor Reeves dice que podría tener otra oportunidad, dijo papá. Una inversión que podría ayudar a aclarar algo de esto. Si solo tuviéramos un poco más de tiempo, ¿más tiempo? La voz de mamá se levantó ligeramente antes de volver a un susurro. ¿Más tiempo para profundizar? ¿Más tiempo para arriesgar el futuro de nuestra hija? ¿No hemos hecho lo suficiente? La mención del señor Reeves me hizo girar el estómago. Lo recordé de las pocas veces que había visitado nuestra casa, un hombre con dientes demasiado blancos y el hábito de hablar sobre oportunidades y retornos garantizados. Ahora me preguntaba cuántas de esas oportunidades habían sido pagadas con mi firma falsificada. Pasé el resto de la noche organizando mis pensamientos, haciendo listas en mi teléfono de todo lo que necesitaba hacer. Cuando Dawn comenzó a pintar el cielo en tonos de rosa y dorado, tenía un plan. No fue mucho, pero fue un comienzo. A la mañana siguiente, llamé enfermo a ambos trabajos por primera vez. Antonio en la Belle Nouve era comprensiva, notó que algo me había desanimado últimamente. Janet en Deadwood estaba menos complacida, pero tenía suficientes días de enfermedad ahorrados que realmente no podía quejarse. En lugar de ir a trabajar, fui a la biblioteca pública de Burlington tan pronto como se abrió. El olor familiar de los libros y el ambiente tranquilo ayudaron a calmar mis pensamientos de carreras mientras me acomodaba en una esquina con una de las computadoras públicas. Durante las siguientes horas, investigué el robo de identidad, el fraude financiero y la responsabilidad de la deuda. Cuanto más leo, más creció mi ira, pero ahora era una ira fría, enfocada y decidida. Karen,
La bibliotecaria que me conocía desde que era un niño, notó que me imprimía la página tras página de información legal. ¿Todo está bien, cariño?, preguntó, preocupación evidente en su voz. Esa es una lectura pesada que estás haciendo allí. Logré una pequeña sonrisa. Solo trato de entender algunas cosas, dije vagamente. Ella asintió y me dio unas palmaditas en el hombro, probablemente asumiendo que estaba investigando para un amigo o tal vez incluso para una historia. Recordó mis sueños de ser escritor. A primera hora de la tarde, estaba listo para enfrentar a mis padres nuevamente. Esta vez, no los dejaría desviarme o manipularme con conversaciones de obligación familiar. Ahora tenía hechos, términos legales y, lo más importante, una comprensión clara de mis derechos. Los encontré en la sala de estar, papá fingiendo leer el periódico mientras mamá doblaba y reprimió la misma carga de lavandería en la que había estado trabajando toda la mañana. Ambos levantaron la vista cuando entré, sus caras mostraban una mezcla de esperanza y miedo. Tenemos que hablar, dije, estableciendo mi pila de investigación en la mesa de café. Sobre todo. Las deudas, el fraude, todo. Y esta vez, necesito toda la verdad. Cariño, comenzó mamá, pero la interrumpí. No. No más, cariño. No más excusas sobre la familia u obligación o la protección. Saqué uno de los documentos que había impreso. ¿Sabía que el robo de identidad dentro de las familias sigue siendo un delito? ¿Que los padres pueden ir a la cárcel por falsificar las firmas de sus hijos en documentos financieros? El color drenado de ambas caras. El periódico de papá se arrugó en sus manos. Ahora, no seamos apresurados, dijo, tratando de sonar autorizado pero fallando. Todavía somos tus padres y todo lo que hicimos era ilegal, terminé para él. Y moralmente equivocado. Y potencialmente arruinado mi futuro financiero antes de que incluso tuviera la oportunidad de comenzar. Mi voz era estable, a pesar de que mis manos estaban temblando. Quiero saberlo todo. Cada deuda, cada documento, cada mentira. Y luego vamos a hablar sobre cómo solucionar esto. Durante las siguientes 2 horas, la verdad salió en pedazos. Como habían comenzado pequeños, solo unas pocas tarjetas de crédito en mi nombre cuando cumplí 18 años. Como una deuda llevó a otra, cada nueva oportunidad que requiere más dinero para solucionar los problemas creados por el último. Como el programa de intercambio de Lucas era real, pero el dinero que le envié se estaba dividiendo entre sus gastos y sus pagos de deuda. La familia se une, dijo papá débilmente en un punto, sacando esa vieja frase como una manta de seguridad desgastada. La familia no comete fraude contra la familia, respondí. La familia no roba el futuro de su hija para que corra sus propios errores. Mamá comenzó a llorar en algún lugar durante la conversación, esas lágrimas silenciosas que había perfeccionado durante años de manipulación emocional. Pero esta vez, no me movieron. Estaba viendo claramente por primera vez en años, y la opinión era devastadora. Miré alrededor de nuestra sala de estar mientras hablaban, en las fotos familiares en las paredes, los muebles desgastados que nunca habíamos reemplazado, la pila de facturas sin abrir por la silla de papá. Todo se veía diferente ahora, contaminado por el conocimiento de lo que realmente había estado sucediendo detrás de escena. ¿Qué pasa con Lucas?, mamá preguntó eventualmente. Todavía necesita apoyo para sus estudios. Lucas es lo suficientemente mayor como para entender la verdad, dije con firmeza. Y lo suficientemente mayor como para comenzar a asumir la responsabilidad de su propio futuro. Al igual que estoy asumiendo la responsabilidad de la mía ahora. El sol se estaba poniendo cuando terminamos de hablar, lanzando largas sombras a través de la habitación. Tenía un cuaderno lleno de información ahora, números de cuenta, montos de deuda, información de contacto para todos los acreedores. No fue una solución, pero fue un comienzo. Necesitaré copias de todo, les dije. Cada documento que forjó, cada cuenta que abrió, cada deuda que puso en mi nombre. Y luego vamos a hablar con un abogado. La palabra abogado los hizo estremecer, pero asintieron. Sabían que no tenían otra opción. La verdad estaba fuera, y no había no volver a ponerla en su caja.
La decisión de irse no llegó como un rayo de revelación, se deslizó lentamente, como el amanecer que se rompió sobre las montañas verdes. Durante los próximos días, realicé los movimientos de mi vida como en un sueño, servir café en Ridgewood, tomar órdenes en la Belle Nouve, asintiendo con la cabeza a mis padres al otro lado de la mesa. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Comencé a prepararme de manera pequeña al principio. Abriendo una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, uno que mis padres no conocían. Recopilar documentos importantes, mis reales, no las versiones falsificadas, y almacenarlos en mi casillero en el trabajo. Sara de la Belle Nouve me dio cuenta de que investigaba listados de apartamentos durante nuestros descansos y ofreció el lugar de su primo en el sur de Burlington. No es elegante, dijo, pero está limpia y tranquila, y está buscando una compañera de cuarto. La parte más difícil fue escribir la carta a Lucas. Debo haberlo redactado 20 veces durante periodos lentos en el restaurante, arrugando papel tras papel hasta que Janet preguntó si todo estaba bien. ¿Cómo le dices a tu hermano pequeño que la vida cómoda en la que ha estado viviendo se basa en mentiras? ¿Que la hermana que pensó que estaba siendo generosa estaba siendo explotada? ¿Que nuestros padres habían convertido la obligación familiar en el fraude financiero? La versión final fue simple y directa. Querida Lucas, cuando leas esto, me mudaré de la casa de nuestros padres. Necesito que entiendas por qué. ¿Recuerdas todas esas veces que te envié dinero para viajes y ropa y extras durante tu programa de intercambio? No se trataba solo de ayudarte a tener una mejor experiencia en el extranjero. Mamá y papá han estado usando mi identidad para llevar préstamos y tarjetas de crédito desde que cumplí 18 años. Forzaron mi firma en los documentos, abrieron cuentas a mi nombre y usaron el dinero que gané para pagar sus deudas mientras me hacía pensar que todo iba a apoyar sus estudios. No te estoy diciendo esto que te haga sentir culpable. No lo sabías, ¿cómo podrías? Pero las cosas deben cambiar ahora. He hablado con un abogado y estoy trabajando para separar mis finanzas de su fraude. Esto significa que ya no podré enviarte dinero. Es hora de que hable con mamá y papá sobre la realidad de la situación de nuestra familia y tome sus propias decisiones sobre su futuro. Te amo, pero también necesito amarme a mí mismo. Y eso significa detener este ciclo de explotación y mentiras. Tu hermana, sellé la carta en un sobre pero no la envié por correo todavía. Esperaría hasta que todo lo demás estuviera en su lugar. El abogado que consulté, la señora Rodríguez, fue directa sobre mis opciones. Lo que hicieron sus padres es criminal, dijo, su oficina con vistas a Church Street, que ofrece una vista de la vida cotidiana que continúa normalmente afuera mientras mi mundo estaba implosionando. Puede presionar los cargos, lo que probablemente significaría el tiempo de la cárcel para ellos, o podemos trabajar para separar sus finanzas y hacer que las deudas se transfieran a sus nombres a donde pertenecen. Pero debe entenderlo, esto no será rápido o fácil. Elegí la segunda opción, no por ningún sentido restante de lealtad familiar, sino porque quería concentrarme en reconstruir mi vida en lugar de destruir la suya. La señora Rodríguez me ayudó a presentar informes policiales para el robo de identidad, contactar a las oficinas de crédito y comenzar el largo proceso de disputa cuentas fraudulentas. El fin de semana que elegí irme, Burlington estaba experimentando uno de esos días perfectos de principios de otoño que te hacen olvidar lo duros que pueden ser los inviernos. Los arces recién comenzaban a girar, apareciendo manchas de rojo y oro entre los verdes. Empacé mientras mis padres estaban en la iglesia, habían comenzado a ir recientemente, tal vez buscando la absolución por sus pecados contra mí. Toda mi vida encaja en 3 bolsas de lona y una mochila. Ropa, algunos libros, mis viejos diarios de escritura y algunas fotos de antes de que todo se derrumbara. Dejé atrás el costoso reloj que me habían dado para mi último cumpleaños, probablemente comprado con dinero robado, y la computadora portátil que habían insistido que necesitaban para mantenerse en contacto con Lucas. Todo lo que vino de ellos se sentía contaminado ahora. La nota que dejé en la mesa de café era más corta que la carta de Lucas. La familia debe significar amor y apoyo, no sacrificio y manipulación. No vengas a buscarme. He dejado copias de todos los documentos fraudulentos con mi abogado, y he informado a las autoridades relevantes sobre el robo de identidad. Cualquier intento para contactarme o abrir nuevas cuentas a mi nombre dará como resultado acciones legales inmediatas.
Espero que algún día entiendas que no se trata de castigo, se trata de supervivencia. El primo de Sara, Rachel, me conoció en su apartamento con una llave de repuesto y un abrazo. Sara me contó algo de lo que sucedió, dijo, ayudándome a llevar mis maletas por 3 tramos de escaleras. Eres realmente valiente, ¿lo sabes? No me sentí valiente. Me sentí aterrorizado y solitario y de alguna manera más ligero a la vez. El apartamento era pequeño, solo una habitación en una unidad compartida de 2 dormitorios, pero era mío. Sin mentiras, sin manipulación, sin peso aplastante de la falsa obligación. Esa primera noche en mi nuevo lugar, me senté en el colchón de segunda mano que Rachel me había ayudado a comprar, escuchando los sonidos desconocidos del edificio. Alguien estaba cocinando algo con ajo en el pasillo. Un perro ladró en una de las otras unidades. Una sirena lloró en la distancia. Todos los sonidos normales de la vida continúan, a pesar de que mi mundo había cambiado por completo. Saqué mi teléfono y vi 17 llamadas perdidas de mis padres y un mensaje de texto de Lucas. Mamá y papá se están volviendo locos. ¿Qué está pasando? Llámame. Apagé el teléfono sin responder. Todos tendrían que esperar hasta que estuviera listo, hasta que encontré mi equilibrio en esta nueva realidad. A la mañana siguiente, me desperté temprano fuera de hábito, pero por primera vez en años, no tuve que apresurarme a ninguno de los trabajos. Había dado un aviso en Ridgewood, Janet había estado entendiendo, incluso ofreciendo ser una referencia si necesitaba una. Antonio en la Bell Nobe había hecho más que eso, ofreciéndome un puesto de tiempo completo con beneficios y sugiriendo que considero su programa de capacitación en gestión. Hice café en la pequeña cocina que compartí con Rachel, mirando el amanecer sobre el desconocido horizonte de South Burlington. La luz de la mañana atrapó los bordes de los edificios, haciéndolos brillar dorados. En algún lugar de Suiza, Lucas probablemente estaba terminando la cena, tal vez sentado en un café con sus amigos, sin saber cómo su vida estaba a punto de cambiar. En nuestra antigua casa, mamá y papá probablemente descubrían mi ausencia, leyendo mi nota, dándose cuenta de que su casa de mentiras cuidadosamente construida finalmente se había derrumbado. Y aquí estaba, parado en una extraña cocina, sosteniendo una taza de café astillada, sintiendo que finalmente podría respirar adecuadamente por primera vez en años. El futuro se extendió delante de mí, incierto pero mío. Habría días difíciles por delante, convenciones con abogados, batallas con compañías de crédito, probablemente lágrimas y dudas y momentos de debilidad. Pero también habría posibilidades que me habían cerrado antes, tal vez clases universitarias en UVM, comenzando con solo 1 o 2 por las noches. Tal vez terminando esa novela que comencé a escribir durante mis descansos en The Diner. Tal vez incluso saliendo, algo para lo que nunca había tenido tiempo mientras trabajaba en 2 trabajos. Un mensaje de texto de Sara iluminó mi teléfono, el primer día de tu nueva vida. ¿Quieres desayunar? Miré alrededor de mi pequeña habitación, en las bolsas de lona que aún necesitaba para desempacar, a la luz del sol que transmitía a través de ventanas que eran mías, al menos por ahora. El mundo se sintió enorme y aterrador y lleno de promesas a la vez. Le devolví un mensaje de texto, sí. Y gracias. Luego agregué, para todo. Al salir por la puerta de mi nuevo edificio de apartamentos, sentí el aire de la mañana de Vermont en mi cara, crujiente y limpio. Unas pocas hojas caídas tempranas se deslizaron por la acera, y en algún lugar cercano, una campana de la iglesia sonó la hora. Estaba comenzando de nuevo con casi nada, pero estaba comenzando de nuevo como yo, no como la hija de alguien, hermana o cuenta bancaria personal. Solo yo, finalmente libre de escribir mi propia historia.